Fotosíntesis. Las plantas son organismos autótrofos que por medio de la fotosíntesis transforman la energía lumínica del sol en energía química esencial para la vida. Este complejo proceso de las plantas consiste en fijar CO2 atmosférico como fuente de carbono, el cual es captado en las plantas por unas estructuras llamadas estomas. Luego, mediante una maquinaria enzimática y una serie compleja de reacciones químicas que ocurren en los cloroplastos, más específicamente en los tilacoides, membranas dentro de los cloroplastos y estromas, se forman hidratos de carbono, glucosa, que posteriormente se usan como fuente de combustible. También en este proceso se libera O2 como producto final de la fotosíntesis. Los primeros organismos autótrofos fotosintéticos permitieron, con la liberación de oxígeno, la vida sobre la Tierra. Es importante recordar que el oxígeno es un factor vital para la vida y la formación de hidratos de carbono como fuente de energía para los organismos heterótrofos. La fotosíntesis se desarrolla por etapas. Etapa lumínica. Absorción de la luz. Las plantas pueden absorber longitudes de ondas entre los 400 y 700 nanómetros. Los rayos luminosos son absorbidos por los electrones de pigmentos especializados como la clorofila A y B. La clorofila A absorbe principalmente las ondas rojas o azul-violeta del espectro, mientras que la clorofila B absorbe principalmente las ondas azules. Otros pigmentos como los carotenos absorben otras regiones de las ondas azules del espectro que también son importantes para el proceso de la fotosíntesis. Existen dos tipos de pigmentos, los carotenos, amarillos, que ya se mencionaron, y las xantofilas, de color naranja. Estos pigmentos especializados se encuentran en los tilacoides, que atraviesan las membranas formando las antenas clorofílicas o complejos de captación de luz. Las reacciones lumínicas suceden cuando un electrón del pigmento especializado, clorofila A, absorbe un fotón o cuanto de luz. Este pasa a un nivel energético más alto, estado excitado, y comienza una cadena transportadora de electrones en dirección a la molécula NADP. Estos electrones excitados pasan a un pigmento especializado P700, que cede los electrones a una proteína especializada transportadora de electrones llamada ferrodoxina, la cual se encarga de pasar los electrones a NADP. Estos electrones sirven para reducir NADP a NADPH, el cual se utilizará más adelante en la etapa oscura de la fotosíntesis. En esta etapa lumínica también ocurre la descomposición de H2O, o hidrólisis en oxígeno molecular e hidrogeniones H+. Los electrones de esta reacción de oxidación son recobrados por la clorofila A, y de esta forma se da el flujo de electrones no cíclico. Existe otro tipo de transporte de electrones denominado flujo de electrones cíclico, el cual se da en ausencia de NADP. En este proceso, cuando los electrones de la clorofila A son excitados, se transportan en la siguiente secuencia. Del P700 pasa a la ferrodoxina. De esta pasa a una enzima citocromo B, donde el ADP se reduce a ATP, ganando P+. Esta síntesis de ATP a partir de energía lumínica se denomina fotofosforilación. Luego, los electrones pasan a otras enzimas, citocromo F y la plastociacinina, transportadoras de electrones, las cuales devuelven los electrones cedidos por la clorofila para cerrar el ciclo. Fotosistema 1 y fotosistema 2. En las plantas superiores el transporte de electrones pasa por dos fotosistemas. Fotosistema 1, conformado por un complejo enzimático denominado por algunos autores como plastociacinina, ferrodoxina, óxido reductasa. Y el fotosistema 2, llamado complejo enzimático agua-plastoquinona, óxido reductasa. Ambos fotosistemas se complementan y trabajan en conjunto. Por ejemplo, el fotosistema 1 tiene un pico de absorción de luz alrededor de 700 nanómetros de longitud,
por lo que se conoce como P700, mientras que el fotosistema 2 absorbe la luz alrededor de 680 nanómetros y se conoce como P680, y estaría mediada por la clorofila B, que absorbe otras longitudes de onda. Los electrones cedidos por el fotosistema 2 pasarían al fotosistema 1 por medio de complejos citocromos B y F, que hace como puente de interconexión entre los dos fotosistemas, y de esta forma se complementan, haciendo más eficiente la absorción de energía y el transporte de electrones necesarios para sintetizar moléculas de NADH y ATP, que luego se utilizan en la etapa oscura o fijación del carbono. Etapa oscura o fijación de carbono. En esta etapa, la fijación de CO2 no necesita luz y se da en los cloroplastos, específicamente en los estromas. El NADH y ATP, sintetizados en la etapa lumínica, son utilizados aquí como moléculas de energía que activan la maquinaria enzimática para formar un esqueleto de carbono, permitiendo construir una variedad de moléculas orgánicas que finalmente se sintetizan en glucosa, un azúcar simple. Esta serie de reacciones cíclicas se denomina la vía de los tres carbonos o ciclo de Calvin, llamado así por su descubridor. El ciclo de Calvin comienza con la molécula de CO2, que se une a la enzima RUVP, ribulosa carboxilasa, que es clave para catalizar dos moléculas de ácido fosfoglicerato, o PGA, donde cada molécula de PGA contiene 3 átomos de carbono. Luego, la molécula de PGA se reduce para formar ácido disfosfoglicérico, de PGA, ganando un grupo de fosfato. Esto se hace mediante la fosforilación oxidativa, que es cuando la molécula de ATP pierde un P+, liberando energía suficiente para formar este nuevo enlace. La nueva molécula de PGA se reduce para formar fosfogliceraldehído, PGAI, y esta vez se utiliza la molécula de NADPH. La reacción es la siguiente. El PGAI es un glúcido sencillo, lo que quiere decir que por medio de reacciones bioquímicas, los carbonos inorgánicos se transforman en moléculas orgánicas formando azúcares fosfatos con cadenas de 4 carbonos, eritrosa, 5 carbonos, cilulosa y 6 carbonos, frutosa, hasta formar la glucosa. En síntesis, por cada CO2 fijado, se forman 3 carbonos, lo que equivale a una vuelta del ciclo. Por tanto, se necesitan 6 revoluciones del ciclo y la fijación de 6 carbonos para producir una molécula de 6 carbonos como la glucosa. En estas reacciones, se utiliza la energía almacenada en los enlaces de las moléculas de NADPH y ATP para las reacciones de óxido-reducción dentro del ciclo de Calvin y culminar con la formación de la molécula de glucosa. A manera de resumen, etapa lumínica tiene una parte cíclica y se produce ATP, molécula de energía. En la parte no cíclica se descompone el H2O para producir O2 y NADPH, molécula de transporte de electrones. Estas reacciones químicas de óxido-reducción ocurren en las tilacoides. Etapa oscura. Se utiliza el ATP y el NADPH que se produjo en la etapa lumínica. Se fija el CO2 y se sintetiza la glucosa. Estas reacciones químicas de óxido-reducción ocurren en los estromas. La mayoría de las plantas utilizan la vía de 3 carbonos en el proceso de la fotosíntesis, como se explicó anteriormente. Estas plantas se denominan C3 y generalmente son aquellas que están en zonas de climas templados y de alta humedad relativa. Sin embargo, existen otras vías fotosintéticas que son utilizadas por plantas que viven en condiciones ambientales de temperaturas altas y poca disponibilidad de agua, como son las plantas C4 y CAM. A continuación, se explican otras vías fotosintéticas que utilizan algunas plantas. Planta C3. Esta vía fotosintética de 3 carbonos se da con la fijación de CO2,
que luego es catalizada por la enzima RVP, que luego es catalizada por la enzima RuBP, carboxilasa o rubisco. Mediante reacciones químicas, el primer producto de la fijación del ciclo de Calvin es PGA, fosfoglicerato compuesto de 3 carbonos. De esta forma continúa el proceso hasta formar la glucosa, compuesta por 6 carbonos. Algunos ejemplos de estas plantas son el trigo, Triticum aestribum, y el girasol, Helianthus anus. Planta C4. Otras plantas han evolucionado con otra vía fotosintética de 4 carbonos, cuyo proceso comienza con la fijación de CO2, pero aquí interviene otra enzima diferente a la RVP, a la RuBP. Esta enzima es la PEP, fosfenolpiruvato, que forma un ácido de 4 carbonos, denominado ácido oxalacético, que utiliza la energía de las reacciones bioquímicas cuando el NADPH se oxida a NADP para transformarlo en malato, y luego este pierde un grupo carboxilo, utilizando NADPH, para formar ácido pirúvico que libera una molécula de CO2, la cual entra al ciclo de Calvin y continúa hasta formar la glucosa. Estas reacciones ocurren en el citosol de las células del mesófilo. Las plantas que utilizan esta vía han evolucionado en condiciones ambientales como temperaturas e intensidades lumínicas altas y poca disponibilidad de agua como en los trópicos. Algunos ejemplos de plantas C4 son el maíz, Sea maíz, y la caña de azúcar, Sacharum officinarum, planta CAM. Muchas plantas han evolucionado en condiciones de extrema sequía, como aquellas que viven en zonas áridas y han desarrollado un mecanismo que se conoce como metabolismo ácido de las crasuláceas, o mejor conocida como fotosíntesis CAM. Los estomas son estructuras que permiten liberar el vapor del agua en el proceso de transpiración, pero también captan CO2 para la fijación de carbono en la fotosíntesis. En condiciones extremas de sequía, las plantas enfrentan un desafío. Por un lado, si abren los estomas en el día con condiciones altas de temperatura, pierden agua por transpiración y pueden morir por marchitación. Pero si cierran los estomas, limitan la entrada de CO2 para la fotosíntesis. Por eso estas plantas desarrollaron un mecanismo que permite cerrar los estomas en el día para evitar la desecación y abrirlos en la noche. Por lo tanto, la asimilación de CO2 ocurre en la noche. El proceso de fotosíntesis comienza cuando el CO2 reacciona con PEP carboxilasa en una acción catalítica y se forma ácido málico que se almacena en las vacuolas de la célula para luego ser liberada en el día. Una vez liberado el ácido málico, este pierde un grupo carboxílico para convertirse en ácido pibúrico y liberar el CO2, y de esta forma entrar al ciclo de Calvin para continuar el proceso hasta formar glucosa. Algunos ejemplos de plantas CAM son la piña, Ananas commosus, y el cactus, de las familias de las cactáceas. La fotorrespiración, reducción de la eficacia fotosintética. Las plantas C4 tienen una ventaja evolutiva con respecto a las plantas C3, ya que estas últimas, la rubisco, RVP carboxilasa, RuBP carboxilasa, puede unirse con el O2 cuando hay mayor concentración de este en las hojas en relación con el CO2, produciendo una reacción que se conoce como fotorrespiración, en cuyo proceso los azúcares son oxidados hasta CO2 y agua. Aquí se pierde energía, ya que en esta reacción no se sintetiza ATP y NADPH, contrario a lo que sucede en el proceso de respiración en las mitocondrias. La fotorrespiración también ocurre cuando en condiciones de altas temperaturas y poca disponibilidad de agua en el suelo, los estomas se cierran para evitar la marchitación de la planta, provocando una disminución de las concentraciones de CO2 y aumentando las concentraciones de O2 producidas durante la fotosíntesis, mientras que en las plantas C4
La enzima PEP no tiene afinidad por el O2, el cual no interviene en su fijación y no presenta niveles de fotorrespiración. Por tanto, las plantas C3 son menos eficientes fotosintéticamente, ya que parte del CO2 fijado se pierde por fotorrespiración, contrario a lo que sucede en las plantas C4. Por último, algunos factores que afectan la fotosíntesis son la concentración de CO2, la temperatura, la luz, la disponibilidad del agua y disponibilidad de nutrientes. También algunos factores endógenos propios de la planta, como son fisiológicos, anatómicos, niveles hormonales y procesos metabólicos, entre otros.